Fórmulas básicas de derivación. Primera fórmula, la derivada con respecto a x de toda función constante siempre es 0. Veamos un ejemplo. La derivada con respecto a x de 5. Como 5 es una función constante, su derivada será 0. Segunda fórmula, la derivada con respecto a x de la función x a la n siempre será el exponente baja, la base se copia igual y el nuevo exponente disminuye en 1. Veamos ejemplos para aplicar esta fórmula. Primer ejemplo, derivada con respecto a x de x al cubo. Observemos entonces que en este caso el n vale 3 para nosotros en este ejemplo. Entonces, aplicando la fórmula de esta potencia, dice que el exponente baja, en este caso sería 3 nuestro exponente, se copia la misma base que es x, y el nuevo exponente disminuye en 1, lo cual quedaría 2. Siguiente ejercicio. La derivada con respecto a x de la función x. Observemos que aquí la función x tiene como exponente el número 1. Entonces, en este caso, n vale 1. Aplicamos la fórmula mencionada. El exponente baja, que es 1, se copia la misma base y el exponente queda disminuido en 1. 1 menos 1, 0. Por lo tanto, sabemos que x a la 0 es 1 por 1, nos dio 1. Entonces, la derivada de x con respecto a x siempre es la unidad. Siguiente ejercicio. La derivada con respecto a x de la raíz quinta de x a la cuarta. Vamos a aplicar la propiedad de la potencia, pero para esto necesitamos tener un exponente y no un radical. Entonces vamos a recordar una propiedad, que todo radical se puede convertir en un exponente fraccionario. Estamos buscando una función que se escriba de manera equivalente. Entonces esto se puede escribir como x a la 4/5. Entonces vamos a derivar la función, en este caso x a la 4/5. Y ahora sí podemos aplicar la fórmula de derivación de la potencia. Baja el exponente, en este caso 4/5, se copia la misma base y el nuevo exponente disminuye en 1. Solamente haciendo la resta aquí, nos quedaría que x está elevado a la negativo 1/5. Vamos a tratar de no tener siempre exponentes negativos. Entonces este negativo lo vamos a convertir en un exponente positivo. Y para esto debemos recordar que toda esta expresión baja al denominador, pero el exponente queda cambiado. 4/5 de x a la 1/5. Si no quiero tener exponente fraccionario, recuerden que podemos regresarlo a su forma radical. Entonces, esto también es igual a 4 sobre 5 raíz quinta de x. Siguiente fórmula de derivación. La derivada con respecto a x de la función e a la x siempre es la misma e a la x. Cuarta,
fórmula, la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x siempre va a ser 1 sobre x. Quinta fórmula, la derivada con respecto a x de la función seno de x siempre será coseno de x. Sexta fórmula, la derivada con respecto a x de la función coseno de x va a ser menos seno de x. Y la última fórmula de derivación tenemos la derivada con respecto a x de la función tangente de x es secante al cuadrado de x. Técnicas de derivación. Veamos la primera técnica. La derivada con respecto a x de toda función constante por una función que depende de x es igual. ¿Qué dice la técnica? Que la constante sale y multiplica a la derivada de esta función que depende de x. Recuerden que esta es otra notación de la derivada. Veamos un ejemplo. Vamos a encontrar la derivada con respecto a x de 7 por logaritmo natural de x. Entonces identificamos con la técnica, miren. C, en este caso, vale 7 y f de x es mi función logaritmo natural de x. Aplicando la técnica, dijimos que la constante sale y multiplica a la derivada de esta función, que en este caso es logaritmo natural de x. Nosotros sabemos, por las fórmulas mencionadas, que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Entonces obtenemos como resultado final 7 sobre x. Segunda técnica de derivación. La derivada con respecto a x de la suma o resta de dos funciones va a ser igual a la derivada de cada una de ellas. Es decir, la derivada de f más o menos la derivada de g. Veamos un ejemplo. La derivada con respecto a x de x a la cuarta más seno de x. Entonces, hemos dicho que cuando derivo una suma o una resta, la técnica dice que derivo cada una de esas funciones. Entonces va a ser la derivada de x a la cuarta, que es la primera función, como dice más, está agrupado por el más, la derivada de la segunda función. Y con las fórmulas anteriormente ya mencionadas sabemos cómo va a ser la derivada. Recuerden, el exponente baja, se copia la misma base y el nuevo exponente queda disminuido en 1. En este caso sería 3. Más, esta era una fórmula directa, la derivada de toda función seno de x siempre será coseno de x. Tercera técnica, la derivada con respecto a x de un producto de dos funciones. ¿A qué va a ser igual? A la derivada de la primera función, que en este caso es f, por la segunda función, que es g, más la primera función, que es f, por la derivada de la segunda función, que es g. Esa es la técnica que se aplica para derivar un producto de dos funciones. Veamos un ejemplo que vamos a aplicar esta técnica. La derivada con respecto a x de la función
x a la quinta por coseno de x. Entonces, observemos nuestra técnica. Tenemos un producto de dos funciones. F de x será x quinta y g de x será coseno de x. Según la técnica, dijimos derivada de la primera función, que en este caso es x a la quinta, por la segunda función, coseno de x, más la primera función, x quinta, por la derivada de la segunda función, que es coseno de x derivada. Por ahora lo estamos dejando expresado para luego derivarlo. Ahora sí, aplicamos las fórmulas que hemos mencionado anteriormente. Derivada de x quinta, baja el exponente que es 5, se copia la misma base que es x, y el exponente disminuye en 1, quedaría 4. Por coseno de x, más x quinta por la derivada del coseno, chicos, recuerden que es menos seno de x. Ahora sí, siempre la respuesta vamos a dejarla factorizada. En este caso observamos que tenemos un factor común que tiene como base x y siempre sale el menor exponente, que en este caso es 4. Entonces quedaría por 5 coseno de x, salió x a la cuarta, me queda un x, más por menos x por seno de x. Entonces la derivada de esta función x quinta coseno de x sería todo este resultado final. Cuarta técnica de derivación, la derivada de un cociente. La derivada con respecto a x de f de x sobre g de x. ¿A qué es igual? La derivada del numerador, que es la función f, por la función g, que es el denominador, menos el numerador, que es la función f, por la derivada del denominador. Todo esto, el denominador elevado al cuadrado. Esta regla siempre se aplica que la función g de x sea distinto de 0, ya que está como denominador. Veamos un ejemplo. Vamos a derivar con respecto a x la función 1 menos 3x sobre 2x más 1. Vamos a aplicar el criterio que hemos mencionado, la técnica. Derivada de la función que está en el numerador por el denominador menos el numerador, que es 1 menos 3x, por la derivada del denominador. Y todo esto, el denominador se eleva al cuadrado. Entonces, derivemos la función 1 menos 3x. Observemos que tenemos una función que está dada por una resta. Entonces, según la técnica que hemos visto anteriormente, va a ser la derivada de 1 menos 3x derivada, resta de derivadas, por 2x más 1 menos 1 menos 3x por igual manera. Tenemos una función que está dada por una suma, entonces al aplicar la derivada se deriva cada término. Todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Recordando las técnicas, la derivada de toda constante, en este caso que es 1, su derivada va a ser 0, menos la derivada de 3x. Recuerden que tenemos un producto dado por una constante y una variable.
la constante sale y solamente se deriva la variable por la técnica anteriormente mencionada. Por 2x más 1 menos 1 menos 3x por igual manera una constante por una función que depende de x. 2 por la derivada de x más la derivada de 1 que va a ser 0 sobre 2x más 1 elevado al cuadrado. Seguimos. Recuerden que la derivada de x era 1, que ya vimos en un ejemplo. 0 menos 3 por 1 sería menos 3 por 2x más 1 menos 1 menos 3x por la derivada de x es 1 por 2, 2 más 0 sería 2 sobre 2x más 1 elevado al cuadrado. ¿Esto a qué sería igual? Tendríamos menos 6x menos 3 menos 2 más 6x sobre 2x más 1 al cuadrado. Podemos aquí eliminar el término 6x, aquí está positivo, acá está negativo, se va, y nos quedaría negativo 5 sobre 2x más 1 al cuadrado. Esto sería entonces la derivada del ejercicio mencionado. Siempre debemos dar la derivada en su forma ya reducida de expresión. Ejercicios. Veamos. Nos dan la función h de x igual a 5 seno de x más x al cuadrado por logaritmo natural de x más e al cubo. Vamos a derivar esta función. Recordando las técnicas, aquí tenemos una suma de 3 funciones. Entonces, la técnica dice que derivamos cada una de ellas. Derivada de 5 seno de x más derivada de x cuadrado por logaritmo natural de x más derivada de e al cubo. Entonces ahora vamos a aplicar una de las técnicas. Aquí tenemos una función constante por una función que depende de x. Entonces la constante sale, recuerden, y derivo simplemente la función que depende de x. Más, aquí podemos observar que tenemos el producto de dos funciones. Entonces debemos aplicar la regla de un producto. ¿Qué es lo que indicaba la regla? Derivada de la primera función por la segunda función, que en este caso es logaritmo de x, más la primera función, que es x al cuadrado, por la derivada de la segunda función, que es la derivada del logaritmo natural de x. Más, tenemos aquí la función e cubo, pero esta función no depende de x, por lo tanto, conocemos que su derivada entonces va a ser 0, porque es una función constante. Entonces derivemos utilizando las fórmulas. 5 baja, la derivada del seno, por fórmula siempre será el coseno. Más, aquí tenemos una potencia. Recuerden que aplicando la fórmula, el exponente baja, se copia la misma base y el nuevo exponente disminuye en 1. 2 menos 1 quedaría x a la 1 por logaritmo natural de x más x al cuadrado por, ahora veamos la derivada del logaritmo, por fórmula directa, esto es 1 sobre x. Siempre vamos a tratar de simplificar la expresión derivada para dejar como resultado final. Entonces, la derivada de h en x sería 5 coseno de x más 2x por logaritmo natural de x más, acá podemos observar que el exponente puedo eliminar una x. Aquí recuerden que tiene x a la 1, 2 menos 1, me quedaría x elevado a la 1. Por lo tanto, la derivada de h de x sería 5 coseno de x más 2x logaritmo natural de x más x.
Siguiente ejercicio. Tenemos la función g de x igual a 3 sobre x al cuadrado menos tangente de x más el seno de 8. Vamos a derivar esta función. Podemos observar que esta función está dada por tres funciones. Entonces, derivar toda esta función implica que debemos derivar cada una de ellas. 3 sobre x al cuadrado derivada menos tangente de x derivada más seno de 8 derivada. La derivada de g en x entonces va a ser, aquí tenemos 3 sobre x al cuadrado, pero hay que observar que arriba tenemos un número y abajo sí tiene variable. Entonces aquí, para no complicarnos, no hay necesidad de aplicar la regla de una división. Podemos buscar una expresión equivalente a 3 sobre x al cuadrado. Recuerden que la variable, si se encuentra en el denominador, lo puedo subir, pero el signo del exponente queda cambiado. Es decir, esta expresión equivalente sería 3x a la menos 2. Entonces vamos a derivar esta función. Menos derivada de la tangente, recuerden que por la fórmula es secante al cuadrado de x, más el seno de 8 es una función que no depende de la variable x, por lo tanto es una función constante, y la derivada de toda función constante siempre será 0. Ahora sí derivemos la función que falta, que es la primera, derivada de g de x igual. Observen que tenemos aquí una constante por una función que depende de x. La constante sale sin problema y lo que vamos a derivar es x a la menos 2. Entonces, al derivar esta función, recuerden que el exponente baja, se copia la misma base y el exponente queda disminuido en 1. Menos 2 menos 1 sería menos 3. Menos secante al cuadrado de x. Vamos a tratar siempre de darle la forma reducida y que no aparezcan exponentes negativos, recuerden. Entonces la derivada de g de x sería negativo 6, tenemos x a la menos 3. Entonces este exponente, para convertirlo a positivo, tiene que bajar. Entonces baja toda la expresión x, pero el exponente se vuelve positivo. Menos secante al cuadrado de x. Por lo tanto, la derivada de g de x sería menos 6 sobre x cubo menos la secante al cuadrado de x. Siguiente ejercicio. Tenemos la función j de x igual a x al cubo menos 5 coseno de x. Nos piden determine la derivada de la función j, pero evaluado en 2. Para poder encontrar la derivada evaluada, primero debemos encontrar la derivada de j en x. Entonces, vamos a derivar esta función. Tenemos una resta, lo cual implica que vamos a derivar x al cubo menos, y vamos a derivar 5 coseno de x. Pasamos a hacer la derivada de x cubo, baja el exponente, se copia la misma base y el exponente disminuye en 1. Menos, igual manera, recuerden que tenemos una función constante multiplicado por una función que depende de x. Entonces la constante baja y derivamos la función coseno de x. La derivada del coseno es negativo seno de x. Entonces la derivada de j en x sería 3x al cuadrado más 5 seno de x. Esta es la derivada de j en x. Debemos encontrar la derivada de j, pero en 2. ¿Eso qué implica? Que donde se encuentra x, ahora debemos poner el valor de 2. Entonces esto sería 3 por 2
al cuadrado más 5 por seno de 2. Por lo tanto, podemos ingresar este valor en la calculadora, pero recuerden que aquí, como tenemos una función trigonométrica, ojo, la calculadora debe estar en el modo radianes. Entonces, al calcular esta respuesta, nos daría 16,55.